Bien, vamos a sumergirnos en esto. Hay que viajar en el tiempo, hasta el siglo VI antes de Cristo. Estamos en Jonia, en la costa de lo que hoy es Turquía. Imaginaos un lugar que es un hervidero de ideas, un cruce de caminos y de culturas, pues justo ahí estaba a punto de nacer una de las revoluciones de pensamiento más importantes de la historia. Y todo empezó con esta pregunta: ¿de qué está hecho el universo? Una pregunta que, la humanidad se llevaba haciendo desde siempre. Pero la diferencia es que aquí, por primera vez, se iba a buscar la respuesta de una manera totalmente distinta. A ver, hasta ese momento las explicaciones venían de los mitos, que si los dioses, los titanes, esas batallas cósmicas, pero en Jonia un pequeño grupo de pensadores decidió, por así decirlo, dejar a los dioses a un lado y buscar una explicación racional, un único principio, algo natural, que lo explicara absolutamente todo. Y el primero de todos, el que se lanzó a la piscina, fue Tales de Mileto. Un tipo práctico, un estadista y, sobre todo, un observador increíblemente agudo del mundo que le rodeaba. Pero claro, Tales no estaba solo. De hecho, fundó la famosísima Escuela de Mileto. Fue el maestro que abrió el camino para otros dos gigantes que veremos ahora, Anaximandro y Anaxímenes. Juntos, este trío iba a cambiar las reglas del juego del pensamiento para siempre. Es que la importancia de este primer paso es monumental. El filósofo Hegel lo clavó cuando dijo: con Tales, la historia de la filosofía realmente comienza. Y no es ninguna exageración, ¿eh? Fue el pistoletazo de salida de la ciencia y la filosofía en Occidente. Vale, ¿y cuál fue su gran idea? Pues su arjé, su principio fundamental, era el agua. Propuso que todo, absolutamente todo, nace del agua y al final de su existencia vuelve a ser agua. Una idea que puede parecer simple, pero que es revolucionaria, porque fue la primera que buscaba una causa en una sustancia natural, y no en algo divino. Lo más interesante es cómo llegó a esa conclusión. No fue una ocurrencia sin más, se basó en la observación. Veía que la tierra parecía flotar en agua, que el alimento de cualquier ser vivo es húmedo, que las semillas de la vida son húmedas. Incluso su idea de que el mundo estaba lleno de demonios o que un imán tenía alma, Psyche la llamaba, porque podía mover el hierro, era su forma de decir que el universo entero estaba vivo, animado por este principio acuoso. Pasamos ahora a su discípulo, Anaximandro. Y si Tales dio el primer paso, lo de Anaximandro fue un salto cuántico hacia la abstracción. Se atrevió a pensar en algo que iba más allá de lo que se podía ver o tocar. Ahí lo tenemos, justo después de su maestro. Anaximandro aprendió de Tales, pero no se conformó. Sintió que la respuesta debía ser algo todavía más fundamental. Y aquí está su concepto estrella: tu apeiron, lo ilimitado, lo indefinido. Para Anaximandro, el principio no podía ser algo concreto como el agua, porque pensaba: ¿de dónde sale entonces su contrario, el fuego? El arjé tenía que ser algo anterior a los elementos, una especie de sustancia eterna e infinita de la que todo lo demás surge. Este es, posiblemente, el primer concepto puramente metafísico de la historia. Casi nada. Su visión del cosmos era increíblemente compleja para la época. De hecho, fue el primero en usar la palabra arqué con este sentido filosófico. Creía que su apeirón era algo divino, inmortal, que lo gobernaba todo, y que de él se separaban los opuestos, como el calor y el frío, para crear el mundo que conocemos. Y no se queda ahí, ¿eh? Propuso que la Tierra era un cilindro suspendido en el centro del universo, y, en una intuición alucinante, que los seres humanos veníamos de criaturas parecidas a los peces. Y con esto llegamos al tercer gran pensador de Mileto, Anaxímenes. Lo que hizo fue algo muy ingenioso. Cogió las ideas de sus maestros y las sintetizó, combinando la abstracción de Anaximandro con la necesidad de algo tangible, como lo que proponía Tales. Y con Anaxímenes cerramos el círculo de la Escuela de Mileto. Fue amigo y discípulo de Anaximandro, y su trabajo es como la culminación de esta primera etapa tan revolucionaria del pensamiento. Su arjé fue el aire, aer en griego. Para él, el aire era infinito, como el apeiron de Anaximandro, pero al mismo tiempo era una sustancia concreta y observable, como el agua de Tales. Era, en fin, la solución perfecta. Sutil, está en todas partes y, lo más importante, es dinámico. Pero ojo, aquí viene lo realmente potente de Anaxímenes. No se quedó en decir el principio es el aire. No, fue más allá y explicó cómo funcionaba. Y esta es su grandísima aportación: un mecanismo físico para el cambio. Por rarefacción, o sea, al hacerse más sutil, el aire se convierte en fuego. Y por el proceso contrario, la condensación, al hacerse más denso, se transforma en viento, nubes, agua, tierra e incluso piedras. Por primera vez, alguien daba una explicación a la increíble diversidad del mundo. Y además, conectó su principio cósmico
con la vida de una forma preciosa. Dijo algo como: así como nuestra alma, que es aire, nos mantiene unidos, así también el aliento, el pneuma, y el aire abarcan el mundo entero. Es decir, que el mismo principio que da vida al cosmos nos da vida a nosotros. Una idea potentísima. Bueno, entonces, ¿qué nos queda de estos tres pensadores de Jonia? ¿Cuál es su legado? Pues mucho más que simples teorías sobre el agua, lo infinito o el aire. Lo que nos dejaron fue una forma completamente nueva de pensar. En esta tabla se ve perfectamente la evolución. Pasamos de lo concreto y observable de Tales al salto abstracto de Anaximandro y terminamos en la síntesis de Anaxímenes, que une un elemento tangible con un mecanismo que lo explica todo. Es literalmente ver nacer y madurar el pensamiento filosófico en solo 3 generaciones. Su contribución, en resumen, fue poner los cimientos de todo lo que vino después. La capacidad de abstraer, de reducir lo complejo a algo simple, la idea de sustancia, o sea, de que hay algo permanente detrás de todos los cambios que vemos, y sobre todo, la lección de usar la razón, los conceptos racionales y no los mitos, para intentar entender el mundo. Al final, lo realmente importante no fueron sus respuestas. Hoy sabemos que el universo no está hecho de agua ni de aire. Su verdadera genialidad está en la audacia de sus preguntas y, sobre todo, en su método. La convicción de que la razón humana, observando y usando la lógica, puede llegar a desentrañar los misterios del cosmos. Esta búsqueda de los jonios fue el comienzo de la ciencia y la filosofía. Y más de 2500 años después, esa misma búsqueda sigue viva. Lo que nos deja con una última reflexión. ¿Cuál es la gran pregunta de nuestro tiempo?